Hola a todos, mi nombre es Carolina Mantilla y vamos a arrancar nuestros podcasts de patología de historias de patólogos con este primer episodio denominado Ojos Verdes recordando a la doctora Anita Herrán. Es de la Asociación Colombiana de Patología este podcast y en ambiente digital para escuchar historias de vida de la patología en Colombia y del mundo. Bienvenidos. Hoy damos inicio a este espacio destacando a las patólogas de Colombia, visibilizando historias de las mujeres y de las niñas en la ciencia. Nos enrutamos al mes de marzo con la celebración del Día de la Mujer. Tenemos el gusto y el honor de comenzar con un homenaje póstumo a la doctora Anita Herrán, médica, patóloga, madre, hermana y abuela. Ella falleció el 12 de febrero de este año 2021. Ella nació el 29 de diciembre de 1942. Estuvo casada con Mario Ortiz, fue docente, patóloga, tuvo 2 hijos, Daniel Ortiz Herrán, padre de Valeria y de Isabel, y casado con Pilar Jaramillo. Y el otro hijo de la doctora Anita Herrán es Mario Ortiz Herrán, que tuvo 2 hijas con Viviana Obando y se llaman Silvia y Paula Ortiz Obando. Quiero contarles que tenemos aquí a 2 personas muy importantes y me siento honrada y agradecida porque nos dieron su tiempo, nos están regalando su tiempo, sus recuerdos y sus vivencias junto a la doctora Anita Herrán. Les quiero presentar a la doctora María Teresa Herrán, hermana de la doctora Anita, y a la doctora Julia Duarte, patóloga extraordinaria, amiga, colega, que estuvo trabajando con ella y pues nos van a contar algunas anécdotas y algunas historias de la doctora Anita. Confieso que yo no tuve contacto, desafortunadamente, con la doctora Anita. Siempre la escuché ya mencionar muy amorosamente por todas las personas del gremio. No tuve ese honor de conocerla. Entonces ustedes me la van a presentar, por favor. Tal vez por la edad, empiezo yo, porque la conocí antes que ustedes. Mi hermana querida, mi hermana mayor, y lo primero que debo hacer es agradecer a la sociedad de patólogos de haberse acordado de esta querida hermana, y en nombre de toda la familia, pues realmente sí les agradezco esa gentileza y este homenaje que sentimos todos de corazón. Y después un poco contarle, según me dijeron, la vida, sobre todo de la infancia de mi hermana. Mi hermana tenía 4 años y medio más que yo, era la hermana mayor, pero no la mayor mayor, porque mi hermano es mayor, es ingeniero, y en realidad fue una persona muy importante en mi vida. Y fue muy importante porque tuvo una presencia que refleja mucho su personalidad. No sé ustedes qué dirán después, pero sí era una persona tranquila, una persona muy enterándose mucho de lo que le pasaba a la gente sin que la gente se diera cuenta que se estaba enterando de las personalidades, etcétera. Yo era la hermana menor, era la hermana muy rebelde, ella era la hermana juiciosa, premio de excelencia en todos los años del colegio, el Liceo Francés Luis Pasteur, tanto que para mí era algo como casi inalcanzable, porque pues no era tan disciplinada como ella. Y creo que tenía muy claro que ella la quería estudiar medicina. A mí me dijeron, bueno, como su hermano estudió ingeniería y su hermana estudió medicina, pues usted estudie derecho. Entonces, pero en realidad ella tenía esa vocación, yo creo, y aunque no lo mencionaba, y era un poco el modelo para mí, y lo fue toda la vida, en todas las circunstancias de la vida y en su trayectoria que ustedes conocen más que yo.
Y doctora María Teresa, ¿ella estudió medicina en dónde? Ella estudió medicina en la Javeriana. Ok. Ella terminó en el Liceo Francés y después entró a la Javeriana con muy buen puntaje y siguió esa carrera siempre de excelencia que tuvo y se apasionó por la medicina realmente. Y después tuvo muy claro que lo que quería era patología. Yo no sabía muy bien qué era eso, ni sé todavía muy bien qué es eso. Ustedes me van a contar. Pero en todo caso, lo que sé es que las patólogas son unas personas supremamente discretas y en realidad ella fue toda su vida una persona muy discreta, nada, muy sencilla, muy como de no aparentar y realmente sí fue un modelo para mí. Y ella, ¿y la residencia en patología también la hizo ahí en la Javeriana? Ahí ustedes me empiezan a corchar porque yo en realidad yo creo que sí la hizo en la Javeriana, sí la hizo en la Javeriana. Yo sé que sí la residencia. Entonces la residencia sí la hizo y después ella viajó a Italia con el marido y hizo un curso allá en Italia. Después también sé que estuvo un periodo en el Japón, estuvo como unos meses en el Japón pero digamos ya el día a día de su trayectoria, pues no sé, y ustedes me la van a contar. Digamos, nos gustaría saber cómo de la doctora Anita, ella pues en ese camino de la medicina y de la patología, aparte pues de su pasión por la ciencia y por la medicina y por aprender y por estudiar tanto, porque pues los patólogos y las patólogas nos caracterizamos por mucho estudio. Entonces, aparte de eso, ¿ella qué pasiones tenía? ¿Que tenía algún hobby? Em, Sí, ella en realidad yo siempre la recuerdo con un libro en la mano, ya cuando estaba en la Facultad de Medicina y realmente era muy estudiosa, se la pasaba estudiando. Y eran unos libros gordotes, en fin. Entonces, ella tenía muchas pasiones. La mayor pasión, y creo que durante los últimos días de su vida la pudo gozar a plenitud, eran las nietas. Realmente para ella las nietas le procuraron todo lo que ella no había podido procurar durante su vida, digamos, porque la profesión de ustedes es una profesión muy esclavizante. Yo absorbente. recuerdo, sí. Entonces, ella en los últimos días sí saboreó a sus nietas de una manera increíble. Yo creo que ella sabía que, pues obviamente como buena patóloga, sabía lo que le estaba pasando y miraba sus exámenes para nosotros, para mi hermano y para mí. En esta pandemia, pues nos reuníamos todos los días a las 10 de la mañana y seguimos todavía con mi hermano y ella hablaba de los exámenes y que tenían esto y unos pocos días antes de morir nos dijo, eso no hay nada que hacer y yo no quiero que me hagan una quimioterapia agresiva, la llamada. Yo me imaginaba una cosa terrible y ella muy tranquilamente firmó los papeles y todo. Y yo creo que esa fue su actitud toda la vida, afrontar los problemas y también, digamos, tener frente a esos problemas una actitud tranquila de asumirlos realmente. Entonces, una Y, pasión en realidad eran sus nietas. Hay una diferencia entre la mayor que tiene 22 y la menor que tiene 8, pero en realidad esa fue su gran pasión. Después a ella le gustaba mucho la música y entonces asistía a muchos cursos de música, de iniciación musical y no tocaba instrumentos, pero sí
iba a cuanto curso hubiera de música y de los clásicos, Beethoven y Mozart, le gustaba mucho Mozart y leía mucho, a ella le gustaba mucho leer. Precisamente cuando se fue para la clínica, pues me dijo, présteme el libro de Paul Auster que se llama 4321, que es un libro como de 900 páginas, y lo llevaba en el maletín ahí en urgencias, y realmente ella le gustaba mucho leer, y leía mucho los autores franceses, y leía con mucha tranquilidad, pero siempre encontraba un momento de leer. No solamente libros de patología. Bueno, pues tenemos entonces una médica, una patóloga, una gran lectora, una apasionada de la música y una abuela extraordinaria. Es lo que yo puedo en este momento resumir. Pero Sí. entonces a mí me gustaría ya complementar esto con algo que nos cuente la doctora Julia. Doctora, ¿por qué no nos cuenta, por ejemplo, cómo fue que usted conoció a la doctora Anita? ¿En dónde se encontraron? ¿Cómo fue pues esa relación de colegas y de amigas A cuando ver, juntas? yo, Anita, de ella sé que ella terminó en la Javeriana su patología en el año 73. Sé que fue la segunda egresada de la residencia de patología después del doctor Moreno. Ujú. Bueno, él ya también murió. Ella fue pues residente del doctor Ortega. Y cuando yo entré a hacer patología en el año 76, ella era instructora de patología. Ah, ok. Sí, entonces yo comencé en la Javeriana y pues yo de entrada sentí una gran empatía por ella, porque ella me ayudó mucho, me enseñó y como que uno siente siempre esa mano amiga, ¿no? Cuando Sí, comienza. Y sí. ella me enseñó pues los primeros pasitos en patología, me ayudó, me acogió y nos hicimos amigas. Qué Amigas, chévere. amigas no solamente de patólogas, sino amigas también a veces de confidencias, ¿sí? De consejos. eh, bueno, ella era muy cariñosa. Eh, bueno, lo resumo también, ella me dejó un gran legado y era su parte de integralidad. Ella es una persona supremamente recta, que eso pues es admirable en una persona, ¿no? Y excelente docente, excelente profesional. Y luego de esto, pues tuvimos una afinidad y fue la patología de hígado. Ella sabía mucha patología de hígado y me enseñó y luego nos reuníamos cada tanto tiempo, primero mensual, y hacíamos una reunión de hígado en el militar con los patólogos que nos gustaba la patología hepática. Y nos reuníamos allá y pues a veces tomábamos después té, creo que eran los miércoles, y hablábamos, nos actualizábamos. y, y bueno, y ahí conservamos la amistad. Nos hicimos muy amigas, ella y la doctora Paula Ujú. de Stifken, y de vez en cuando entonces nos reuníamos, tomábamos té, otras veces almorzábamos, compartíamos anécdotas de sus hijos, eh, bueno, en fin. Y esa fue pues nuestra linda amistad. Bueno, ella también era, además de eso, ella también tenía intereses profesionales muy valiosos. Ella, por ejemplo, fue una de las personas que escribió, y que no me olvido, un carcinoma escamocelular
originado en una hiperplasia pseudoepiteliomatosa desarrollada en un muñón gástrico en un paciente gastrectomizado. Wow. Eso es rarísimo y Sí. ella publicó eso. Pues así de las publicaciones que yo me acuerdo que ella hizo. Ese, por ejemplo, ese me llama mucho la atención porque pues sí, y lo del hígado también. Sí, Pues, ella nos enseñó a todos hígado, ¿no? Ella, la patología hepática, ¿no? Del hígado nos enseñó ella mucho. Y los residentes del militar, pues yo creo que le aprendieron mucho su parte de patología de hígado porque ellos tuvieron más contacto quizás que yo, porque yo me reunía los miércoles con ella y pues con mi gusto también por la patología del hígado, ¿no? Y entonces llevábamos casos, los analizábamos, los dejábamos estudiando y a la siguiente vez los analizábamos todos los que nos gustaban y los residentes los presentaban cuando eran del militar y pues nos reuníamos con esto. ¿Qué más les puedo contar yo de Anita? Su afinidad por los viajes, ella viajaba bastante. Ay, sí, eso sí, Sí, también lo supe, que era una ella viajera constante. era una viajera constante y también me lo inculcó a mí porque yo también tengo esa afinidad, ¿no? Y también hablábamos de los viajes y bueno. Doctora, entonces ella terminó patología y trabajaba ahí en la Javeriana como instructora y Como también instructora, trabajó. ella estuvo como unos 5 años Ok, en la Javeriana y luego creo que le ofrecieron un mejor salario y una mejor posición en el militar. Se fue al militar por esa razón y ahí la perdimos, ahí en la Javeriana. Ella fue muy amiga del doctor Enrique González, no sé, de pronto María Teresa se acuerda de él. Él fue profesor mío cuando yo era estudiante y después estuvo un poquito de tiempo, tal vez cuando Anita comenzó como instructora. Y ya después ella, pues ya yo la perdí un poquito en los primeros años del militar y después nos volvimos a conectar. y digamos que el legado de ella de patología hepática en el militar, no sabemos si de pronto sigue eso vivo, digamos, como esas reuniones de patología hepática interdisciplinarias o algo, quedaría Sí, eso. yo creo que eso se terminó, no sé, habría que preguntarle, por ejemplo, a Luis Javier Osa, que fue Ujú, muy amigo de ella y que, bueno, claro que Luis Javier hace riñón, pero, ujú. pero yo creo, no sé si alguien de allá seguiría con la afición, pero hubo un momento en que se terminó, ¿no? yo Sí, les quería preguntar a ustedes, ¿por qué estudiaron patología? ¿Por qué se dedicaron a y también es una pregunta que hago por Anita, porque yo, pues en realidad esos temas no los hablábamos de otros temas y muy rico y todo, pero digamos la parte profesional, pues obviamente teníamos profesiones muy distintas. Entonces yo quería saber siempre ustedes, ¿por qué estudiaron patología? ¿Por qué se especializaron en patología? ¿Qué les llamaba la atención? A ver, a mí, porque a mí siempre me ha gustado estudiar, me ha gustado investigar. Esta rama de la medicina no es estática, es una rama que todos los días tú tienes que estar investigando, aprendiendo, no se la sabe uno nunca. Eso les enseñaba yo a mis residentes. El que diga que se la sabe todas es un mentiroso. Eh, Hay que aprender siempre algo. Todos los días algo nos enseña. Entonces, todos los días hay un reto, digámoslo así. Y ahora más que nunca, en que se está moviendo tremendamente la patología molecular
y está avanzando muchísimo. Entonces, cuando uno tiene la afinidad como por investigar, por aprender, por no quedarse quieto, es como un reto con uno mismo. Entonces, todos los días... ¿Por qué? ¿Porque avanza mucho la tecnología o porque tienen que estar todo el tiempo, digamos, aprendiendo nuevas cosas? Porque hay muchos cambios en relación con la patología de antes, ¿o no? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Se han descubierto cosas nuevas, la genética ha aportado muchísimo. Entonces, pues, no nos lo sabíamos cuando éramos chiquitos. Cuando éramos chiquitos. Y ahora, pues ahora ha Y hoy evolucionado. tampoco. Y hoy tampoco. Entonces, todos los días hay que aprender. Y pues bueno, eso es un reto. Entonces, Claro, no es algo como que hace uno todos los días de sacar una muela y de la misma muela y eso. Entonces, es como un reto, claro. sí. Doctora, y digamos, ¿qué anécdotas, doctora Julia, tiene de la doctora? Algo así que la haya, pues aparte de lo que nos acaba de comentar del legado que le dejó y cómo fue como el inicio de esa amistad, que me parece muy bonito todo ese recuerdo que nos comenta usted, pero digamos algo como súper anecdótico, porque uno siempre en patología tiene alguna anécdota así, alguna cosa que uno diga, no, me pasó esto y con este profesor. Siempre dice uno eso. A O que ver, haya tenido algo así chistoso que nos tenga que contar y que uno algo, diga, algo chistoso, por ejemplo, pues dado el interés de ella por las cosas interesantes, cuando yo llegaba por la mañana de residente a presentarle los casos a los otros patólogos cuando rotaba, cuando yo entraba, ella me decía, Julia, Julia, ¿qué hay hoy interesante? Muestre, déjeme ver primero antes de que lo pase. Y entonces ella cogía la bandeja de los casos y las papeletas y decía, déjeme ver este, déjeme ver el otro, déjeme ver este, antes de que los pase. Y eso era chistoso. Y sí, claro, entonces ella se llevaba los casos y me decía, no, no muestre este, después lo pasamos. Y ella siempre los quería ver primero, ella siempre tenía el interés antes que todo, ¿no? claro, claro. Sí, era, Porque de pronto salía algún caso chévere, interesante. sí, interesante, ella los quería ver todos los interesantes primero. Ella siempre con esa curiosidad, ¿no? Ella era muy curiosa. Sí, Sí. eso era lo chistoso, ¿no? Entonces, Sí, muy Y chévere. estudiosa, ¿no? Es decir, ella siempre quería, pues en todo, también en los viajes, quería saber qué había, qué era interesante en tal sitio, no seguía el rumbo de todo el mundo, sino buscaba como cosas raras, sí. sí, era una persona genial, Sí. genial, sí, Por sí. ejemplo, de la pregunta que nos hizo la doctora María Teresa, a mí me gustaría saber por qué la doctora Anita terminó siendo patóloga. O eso de pronto nunca lo comentó ella. Pues aparte de saber que era una persona súper curiosa, muy estudiosa, digamos, ¿por qué le dio por ser patóloga? No, en realidad pues porque ya era un tema muy especializado. Entonces, pues yo no, ella dijo quiero ser patóloga, pero uno no preguntaba mucho porque de pronto lo rajaban a uno. Pero en realidad ella tenía mucha seguridad en las cosas de la vida y siempre la tuvo desde chiquita. Entonces ella sabía por dónde iba a ir, sabía que iba a conseguir el premio de excelencia, sabía que iba a estudiar medicina, sabía que iba a estudiar patología. Nosotros lo dábamos como un hecho. Es decir, no preguntaba si nos gustaba o no la patología, sino que anunciaba. Y yo creo que eso fue el ejemplo que ella dio también a los hijos y sobre todo a las nietas, la de las nietas también, porque ella digamos, como, digamos,
pues siempre estudiando y todo, pues le tocó muy difícil con los 2 niños chiquitos y todo eso. Entonces ella siempre decía, pues con mis nietas pude estar lo que no estuve con mis hijos, porque tuve el año rural en Moniquirá, me acuerdo, entonces los dejaba con mi mamá y conmigo y pues en la casa, y entonces era es decir, tuvo una digamos, vida difícil, porque ustedes todas las médicas tienen vidas difíciles, eso sí. Como madre le tocó duro, porque fue una madre joven, Claro, terminando fue una madre muy joven, estaba haciendo el rural cuando tuvo el chiquito y le tocaba muy duro, se iba para Moniquirá los lunes, regresaba los sábados y pues era muy difícil, se iba en bus, era complicadísimo y entonces era lejos, Moniquirá claro. siempre queda lejos, entonces pues tenía una vida muy difícil, mucho más difícil que la mía, que yo era la hermana chiquita. Entonces yo creo que ya después yo la veía tan contenta con las nietas. Ay, qué belleza. Sí, ¿Y qué que las anécdota saboreó. tienen ustedes como hermanas, una anécdota que nos tenga que contar, que hayan vivido juntas, doctora María Teresa? Pues yo creo que gozábamos mucho, nosotras viajamos mucho, fuimos a Australia, entonces era muy agradable, ella era una viajera muy agradable, ella podía dormir en el piso, si tocaba dormir en el piso o en un hotel de 5 estrellas, había que dormir en uno, nunca se quejaba, viajamos mucho con ella y era la viajera ideal en realidad. Y teníamos como, sí, experiencias como muy sabrosas, muy inesperadas. Ella nunca decía que era médica, pero la gente hablaba a veces de sus enfermedades y todo, y ella es como si estuviera mirando, pero y después comentaba alguna cosita ahí que yo decía, uy, ¿por qué no se lo dijo? Y Dios nos decía, no, pero sí era así. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues me alegra un montón, de verdad, conocer la historia de la doctora Anita Herrán a través de ustedes. Eh, Lamento mucho no haberla conocido y no haber podido ser su alumna, hubiera sido fantástico. Pero Sí. bueno, fui alumna de la doctora Julia. Ah, qué bueno, entonces sí, es Sí, la misma, sí, son como parecidas, yo creo que por eso eran amigas, ¿no es verdad? sí, es posible que sí. Es Me alegra posible. un montón haberlas tenido aquí, a que nos hayan dado el regalo de tiempo en estos tiempos es maravilloso. Entonces yo espero que los que vayan a escuchar y nos estén escuchando realmente pues se deleiten con esta historia, así como lo he hecho yo con ustedes dos aquí, escuchando estas historias de personas importantes en la patología y sobre todo de mujeres. Ahora que pasamos el mes de la mujer y la niña en la ciencia, pues es fantástico y en marzo pues ahí estamos celebrando también el Día de la Mujer. Entonces quiero agradecerles a la doctora Julia y a la doctora María Muchas Teresa, gracias. de verdad, por habernos, No, y nosotros, la familia, a ustedes por haberse acordado de ella. y con esto queremos hacerle homenaje póstumo a la doctora y vamos a dejarlos con un maravilloso poema dedicado y hecho para la doctora Anita Herrán en la voz de Valeria, su nieta. Y quiero que por favor lo escuchen con mucha atención porque creo que resume todo lo que hemos hablado acá y lo que nos han contado las doctoras. No dejen de escucharnos y seguirnos por nuestros canales de Facebook y Twitter, por YouTube también, por favor. En Twitter estamos como @asocolpat y en YouTube estamos como Patólogos de Colombia Socolpat y en nuestra web patólogosdecolombia.org. Les mando un saludo muy afectuoso a ambas y hasta pronto. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. María Teresa, mucho gusto de haberte visto. También les digo, y me alegra mucho que las patólogas también son cibernautas y les gusta, les gusta la tecnología de comunicación y eso me parece fundamental. Bueno, qué bueno.
La doctora Anita Herrán Goetz, escrito por María Teresa Herrán y leído por Valeria Ortiz Jaramillo, su nieta mayor. La doctora Anita, que se ganó el mérito de la resistencia, la de ojos verdes, de aquel verde límpido y claro, como los verdes de la transparencia y la firmeza, la de la contundencia imbatible, ella, de disciplina infalible, la humana que superó la comprensión sin complacer las debilidades propias o ajenas, la patóloga, de patos, enfermedad, y logos saber, la del diagnóstico certero, sin espetarlo, la que entiende pero no juzga, la que afronta el reto con la seguridad tranquila del conocimiento, la del dictamen preciso en las biopsias y en las vidas. Hermana, ser de mi ser, madre y abuela, hasta la infinidad de sus afectos, la que orientaba con la seguridad tranquila del amor sin alterarlo, con la dosis precisa, sin fomentar la complacencia, dándole al rigor la medida exacta de su dulzura, la que enseñó el refugio sabio del conocimiento para sanar las vivencias tristes de la muerte.